Bien, en este video vamos a aplicar las razones trigonométricas para resolver problemas verbales. Las dos primeras definiciones que hay que tener en cuenta son ángulos de elevación y ángulos de depresión. Aquí en estos diagramitas que presento, creo que se muestra un poquito más claro lo que es esa definición de ángulo de elevación y depresión. La definición dice si la visual es esta que está aquí, tenemos la horizontal, que es esta que va hacia la derecha, esta es la horizontal y esta es la visual. Si la visual está por encima de la horizontal, el ángulo que se forma es de elevación. Pero si la visual está por debajo del ángulo de la horizontal, el ángulo es de depresión. Eso es todo lo que hay que tener. Tenemos la visual por encima, es de elevación. Si la visual está por debajo, es de un ángulo de depresión. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplito que dice el ángulo de elevación del tope de un edificio desde un punto situado a 200 pies de la base es 51 grados, como tenemos aquí en el dibujo. Tenemos aquí el edificio, tenemos la base. De la base del edificio a un punto, este es el punto, vamos a llamar este punto P, el ángulo de elevación es 51 grados. Entonces, teniendo en cuenta la figura, simplemente es identificar qué es lo que me están pidiendo. Aquí dice cuán alto es el edificio, es decir, me están preguntando por la altura del edificio y yo le voy a dar el nombre de H, o quizás le puedo poner el nombre de Y, en realidad no importa. Analizamos la figura, el diagrama, y vemos que nos dan el ángulo, conocemos el ángulo, y de ese ángulo, esto que está aquí al frente sería el cateto opuesto, y lo que está en la parte de abajo sería el cateto adyacente. Necesito una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y entonces, pues la teoría me dice que esa función es tangente. Pues aplicamos tangente del ángulo. Entonces tengo tangente de 51 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es el que quiero conocer, dividido entre el cateto adyacente, que son 200. De esta manera, despejando, me sale que H es igual a 200 por tangente de 51 grados. Eso usted lo hace con la calculadora y vamos a aproximarlo a un lugar decimal. Y bueno, ahí no sé cuánto dará eso, eso lo hace la calculadora, ¿vale? Vamos a aproximarlo a un lugar decimal. En el segundo ejemplo tenemos que en el instante que un helicóptero, me perdonan el helicóptero, tenemos aquí el helicóptero, está a 1000 pies, mira que de la superficie, dice, esta es la superficie aquí abajo, entonces el helicóptero está a 1000 pies. Forma un ángulo de depresión, mira que aquí me están hablando de ángulo de depresión, recuerde que es visual, el conductor, el piloto del helicóptero tiene la horizontal allá arriba y la visual está por debajo. Ese ángulo de depresión de 22 grados sería este ángulo que está aquí. ¿Cuán alejado está el bote del punto en la superficie exactamente debajo del helicóptero? Es decir, me están preguntando por esta distancia que vamos a llamar X. Entonces simplemente aquí es, como esta es horizontal y donde está la X también es horizontal, podemos por geometría básica, este ángulo de aquí sería el mismo de allá por ser alternos internos. O quizás si no quieres trabajarlo de esa manera, también puedes verlo aquí, que estos dos ángulos son complementarios porque todo completo forma 90 grados. Entonces el ángulo de arriba sería 90 menos 22, sería 68. 68 grados sería este de aquí. Entonces tendríamos dos opciones. Podríamos ubicarnos en el ángulo de 68 grados y mirar que necesito encontrar el opuesto y me dan el adyacente. Entonces podría usar tangente de 68 grados es igual a lo que quiero encontrar sobre 1000, que lo conozco, y me queda algo idéntico al ejercicio anterior. Esta sería una forma.
Despejando la X quedaría 1000 por tangente de 68. O quizás podría hacerlo de esta otra forma. Si me ubiqué ahora en el ángulo de 22 grados. Voy a trabajar con el ángulo de 22 grados. Entonces en ese caso el opuesto es 1000 y el adyacente es X. Debo usar también tangente, pero sería tangente de 22 grados, va a ser igual a 1000 dividido entre X. Aquí para despejar la X tengo que pasarla acá al lado de la tangente y me va a quedar 1000 dividido entre tangente de 22 grados. Haciendo esta operación y aproximando a un lugar decimal, vamos a obtener la respuesta. Tenemos aquí, vamos primero a la parte A, esta partecita que está aquí, probar que el área de un triángulo con lados de longitudes A, B y ángulo comprendido entre ellos C es A por B sobre 2 por seno de C. Entonces aquí tenemos el triángulo, tenemos los dos lados que me están dando y también conozco el ángulo comprendido entre esos dos lados. Recuerde que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Esa fórmula es la que vamos a usar y en este caso si tomamos la base vamos a pararnos aquí en este triángulo de manera que la base es esta que está aquí, la B. Entonces tendría que encontrar la altura porque no la conozco. ¿Ya? Y la A también la conozco. La A la conozco porque el problema me lo dice. Conozco la A, necesito encontrar la H y este ángulo de aquí lo conozco. Entonces, ¿qué función trigonométrica tengo que utilizar? Vamos a ver qué me dan. Me darían el opuesto y me darían la hipotenusa. El opuesto, cateto opuesto, lo quiero encontrar y la hipotenusa. La hipotenusa también. Cateto opuesto, hipotenusa, esto es seno del ángulo, ¿no? Seno de C es cateto opuesto sobre la hipotenusa. De manera que seno de C va a ser la H, que es el opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería la A. De aquí despejo la H, que es la que quiero encontrar, y la H sería A multiplicado por seno del ángulo C. Sustituyo esta H en mi fórmula del área del triángulo y vamos a obtener que el área del triángulo es B multiplicado por A seno de C dividido entre 2. Y voy a colocar el 2 así como está aquí para que se vea que hemos llegado a lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa, otro problemita que tenemos acá? Este de aquí dice, un rótulo en el tope de un edificio está iluminado por una luz de proyección L. Acá en la parte de abajo tenemos L, aquí está la luz, tenemos la luz, está iluminando el tope de aquí del edificio. Aquí hay una Coca-Cola, qué sé yo, un anuncio. Y entonces este es el edificio, dice que los ángulos superior e inferior que forma la lámpara con la horizontal son 48 y 32. Entonces ahí tenemos los ángulos. El rojo es el ángulo más grande, el azul es el ángulo que va al anuncio, la parte inferior. De esa manera queremos encontrar la altura del rótulo. ¿Cuál es la altura del rótulo? Es decir, la pregunta es ¿cuál sería esta longitud de aquí? Esta es la altura del rótulo, vamos a llamarla H. Esa es la pregunta. Quiero encontrar esto. Entonces, una forma de hacerlo es ubicándonos en el ángulo de 48 grados. Si estoy ubicado en el ángulo de 48 grados, perdón, déjame aquí. Regresamos aquí. El ángulo de 48, entonces mi cateto opuesto sería todo desde aquí hasta la base del edificio, desde aquí hasta la base del edificio. Ese sería mi cateto opuesto, que vamos a llamarlo Y, y mi cateto adyacente sería 1000, por lo tanto aplicaría tangente de 48 grados es igual a Y dividido entre 1000. ¿Por qué? Porque el objetivo es encontrar Y y después que encuentre Y puedo encontrar
esta altura de la parte inferior a la base del edificio. Vamos a llamarlo A. Y después simplemente restando y menos A, tengo la altura del anuncio. ¿Ok? Entonces ya de aquí, simplemente despejando la Y, sale que la Y es el 1000 por tangente de 48 grados. Esto lo hace la calculadora, no sé cuánto da, voy a dejarlo, esto ya se conoce. Ahora nuevamente, pero ubicados en el ángulo de 32, vamos a aplicar tangente de 32 grados es igual a la A dividido entre 1000. Despejando la A sale que esto es 1000 por tangente de 32 grados. Conocida la A, después, ¿a qué va a ser igual la H? Ya lo habíamos dicho que la H va a ser igual a la Y que encontré arriba menos la A. Y ahí tengo la respuesta. ¿Qué me queda? Me queda un problemita aquí, un ejercicio que es este sencillo, el área de un triángulo equilátero. Pero como este es un caso particular de la parte que demostré acá, eso no debe haber ningún problema, simplemente hay que utilizar la fórmula. Y ya con esto